Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy y les explico, el tema de hoy es el siguiente. La división política. Bien, supongo que alguna vez han escuchado hablar sobre el término división política. Quizás a algunos les suene, quizás a otros no tanto, pero el día de hoy vamos a explicar un poco más qué es esto. La división política son unos límites que nos permiten dividir a cada uno de los países existentes. Estos límites se les conoce como fronteras. Y las fronteras pueden ser naturales, como podrían ser ríos o montañas, o artificiales, es decir, por ejemplo, algún muro que divida el límite de algún país o de otro, o un monumento que nos permita dividir el lugar donde que termina un país e inicia el que sigue. Bien, antes de comenzar a explicar más a detalle lo que es la división política, tenemos que recordar que el mundo, los países principalmente se dividen a través de 5 continentes, que es donde están ubicados todos estos países, como serían América, Europa, África, Asia y Oceanía. Actualmente existen aproximadamente 200 países, los cuales tienen su propio territorio, un sistema de gobierno y una determinada organización política. Los países, para dividir sus fronteras, pues estas se establecen mediante acuerdos. Tiene que existir un acuerdo entre los países que están juntos para saber en qué parte termina uno de los países y en qué parte inicia el que sigue. Aunque, pues a veces algunos países pues no llegan a acuerdos de la mejor manera. Muchas veces estas fronteras se han tenido que delimitar a través de guerras, donde alguno de los dos países ha tenido que perder territorio, pero al final de cuentas pues se establece un acuerdo donde quedan bien claros los límites de un país y los de otro. Entonces, pues como dijimos, estos límites a los que se les llaman fronteras podían ser naturales o artificiales, ¿sí? Otra manera de los límites artificiales, como aparte dijimos que puede ser un monumento o un muro, pueden ser lo que son las líneas imaginarias, donde nosotros vamos a establecer una coordenada exacta para saber en qué punto va a comenzar nuestro país. Entonces, aparte de los muros, una cerca, un monumento, pueden ser las líneas imaginarias, o incluso hay algunos países que de verdad pues no tienen mayor conflicto entre el tránsito de las personas a un país al otro y solo pintan una pequeña línea con pintura, y eso es el límite que solamente existe entre un país y el otro. Esto principalmente lo hemos notado en algunos de los países de Europa donde no hay mayor problema en el tránsito de las personas. Entonces, la división política nos va a permitir conocer la superficie y la extensión de un territorio, además de que nos permite que los gobiernos sepan con exactitud qué territorios son los que gobiernan, sobre los cuales se ejerce su soberanía, y qué recursos naturales pertenecen a un territorio, quiénes son sus habitantes, cuántos son y qué características tienen como sus rasgos culturales, las costumbres, tradiciones, etc. En el caso de nuestro país, que es México, podemos observar que limita al norte con Estados Unidos a través de una frontera natural y una artificial. La natural sería el río Bravo, que divide ambos países, y la artificial, el muro fronterizo construido por Estados Unidos. En el sur, colinda con Guatemala y con Belice, y la frontera que los divide es una frontera natural, que sería, en este caso, serían unos ríos. Para el tránsito de las personas entre los distintos países, pues existen algunas normativas. Para que nosotros podamos viajar a otro país, es necesario que nosotros tramitemos en nuestro propio país de origen un documento que se llama pasaporte. El pasaporte es un documento oficial que se expide en el país de origen de un ciudadano y que nos permite identificarnos en cualquier lugar del mundo. Y la visa, algunos la han escuchado, algunos supongo que la puedan de tener. La visa es un documento que te autoriza ingresar y permanecer en algún país extranjero por un tiempo determinado, ya sea para estar de vacaciones o por motivos de trabajo, de estudios, etcétera.
Entonces en los países pues suele existir un control de las personas que entran a su territorio y cada país tiene sus reglas para poder decidir si le permite o no entrar a una persona a ese territorio. Es como si tuvieran puertas esos países y esas puertas de cada país pues están limitadas por sus límites territoriales o sus fronteras, que es a lo que nosotros le conocemos como la división política. Entonces, no todos los países requieren una visa para ingresar o también algún país puede decir, solo estos países, pueden hacer una lista de países donde nos van a decir, estos países necesitan tramitar una visa si quieren entrar aquí de visita. Por ejemplo, el ejemplo más famoso pues sería Estados Unidos. En Estados Unidos hay varios países que necesitan tramitar la visa para poder ingresar. México es uno de esos países que necesita tramitarla para poder entrar al territorio estadounidense. En el caso de los ciudadanos europeos, eh, ellos han llegado a un acuerdo en donde todas las personas que son nacidas en Europa pueden transitar por todos los países de ese continente sin mayor problema. Entonces, pues ya todo esto es una cuestión meramente de acuerdos y un tanto de arreglos políticos. Entonces, pues hasta aquí sería el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Un saludo.